Allinchamusqa kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutiy Maggie. Kunan aparimusaykichis kay taki runa Gardenia nisqata imarayku pay wicharichimun musuq videota canalninman chayta qhawarinanchis tiyan. Chantapish ñawripusaykichis yachayta kay tarini kay elpaís.bo nisqapi. Kunan parlarisaq Castilla Callupis, una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Gardenia porque ya ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Eso vamos a verlo y también voy a leerles un poquito de su biografía que encontré en la página elpaís.bo. Empecemos. Esta es la imagen de Gardenia y vamos a leer aquí. Gardenia Rizal Moruno es una joven que persigue sus sueños hasta alcanzarlos. A su corta edad de 24 años es la propietaria, directora, compositora y cantante de la que es el grupo Gardenia, que nació hace 3 años y actualmente es seguida por la ciudadanía de todo el país. La música la acompaña desde los 4 años, más por motivación de su padre. A sus 13 años empezó a cantar en festivales y en fiestas especiales como el Día de la Madre. Fue en uno de los festivales de colegio, el Alemán Santa María, donde la escucharon las señoras del grupo Surimana y decidieron invitarla para que sea parte integrante de la agrupación. Pero en ese entonces no sabía tocar ningún instrumento. Aprendió a tocar el bajo y posteriormente la fama de la artista surgió cuando llegó al programa Estrella del Mañana por el grupo Surimana y luego conformó el grupo femenino Candela, donde estuvo 2 años haciendo música, un paso que la fortaleció para asumir su carrera de solista. Bueno, hemos leído un poquito para que ustedes se enteren quién es ella, pues si quieren profundizar se van a la página elpaís.bo y ahí está el artículo. Ahora vamos a ir a ver el vídeo. Gardenia va a cantar Mujer no te apagues, en quechua sería Mujer Warmi. Apagues se puede decir de 2 formas, Tasnui y Wañuchi, entonces podemos decir de 2 maneras también. Warmi ama wañuchikuychu o Warmi ama tasnukuychu, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Y como siempre, lo que yo sienta, lo que entienda, les voy a comentar. Ustedes también hacen lo mismo en la caja de comentarios. Kuna pilla hasta más. Uyaritawan, tukuritawan chayman chaskit hina apachimuaychis noqa ñawritawan qillqamillasqaykichista. Kunan qawarina imanispachus takimunqa Gardenia. Sama presenta. Mujeres cuando sus esposas las maltraten nunca se callen. Si sus esposos las enojan y las maltratan, busquen ayuda. Wow. Es contra el territorio Yuracaré, Cochabamba. Bueno, antes de continuar viendo el vídeo, les voy a comentar un poquito de este idioma materno que ha hablado la señora. Es Yuracaré, que existe en la parte de Cochabamba y Beni aquí en Bolivia. Bolivia ya saben que es un estado plurinacional porque ha sido reconocido todos los pueblos indígenas y también todos los dialectos por un decreto supremo, ¿no? Es por eso que en Bolivia hay 36 naciones, como se les llama, con 36 diferentes idiomas o dialectos maternos, pero también aún hay más, porque hay idiomas que hablan entre 100, 200 personas que está desapareciendo. Por eso es muy importante el cultivar nuestras lenguas maternas. ¿Por qué? Por mantener las culturas, porque son variedad y eso es lo que hace grande a un país, por el turismo y por muchas otras cosas más. Yo les invito a todos, no solamente Bolivia, sino a todos los países que tienen dialectos o lenguas maternas que hablen, que no pierdan,
que tampoco no tengan vergüenza de hablar. Como yo, intenten hablar, poder sin poder, hablen. Yo a principios no recordaba algunas palabras, pronunciar me costaba poco a poco, no sé si ven mis primeros vídeos, ahí van a ver cómo he empezado a recordar poco a poco. Cuando yo editaba los vídeos me daba cuenta qué es lo que estaba equivocándome, que cómo se decía, y según a eso voy recordando cada vez más, cada día más, y así voy hablando el quechua, porque yo no he estudiado, sino es por enseñanza, y por no olvidarme dejé de hablar pues como más de casi 30 años, he dejado de hablar lo que es el quechua, y ahora he vuelto a hablar justamente. ¿Por qué? Porque veo que siguen denigrando, humillando a la gente que habla una lengua materna, y eso a mí me mata, y es por eso que he empezado este canal también, para defender a todos los pueblos. Me siento defensora de la humanidad en sí, porque somos parte de este planeta, y yo no quisiera que se pierda esas enseñanzas de nuestros ancestros. Eso es lo que puedo decir. Qankuna llaqtamasish yachankichis imaynatachus kay Benipi, kay Cochabambapi, kay suyos yucareños nisuman paykuna rimamunku siminkumanta kay yucareños pay. Chantapish yachankichikña kay suyu Boliviapi gobierno decretó yachaywan kamachikuywan nima. Paykuna riqsinku kay kinsa suqtayuq ayllusta, charaykus Bolivia sutikun estado plurinacional. Decretowan tukuy ayllus tantaytawan wawasninkuta hina kunan apaykachanku. Chantapish niykichis qankuna ama p'inqakuychis parlamuyta qhichwata, parlamuychis nuqa hina atispa mana atispa nuqa parlarimusani qankunarayku, qankuna mana p'inqakunaykichispa, nuqa mana p'inqakunichu nimamanta, nimaymantachus kasqay mana p'inqakunichu. Nuqa sunquypi sumaq ñawpaqman apani, imarayku kay umaymanta tukuy kuchi pensamientos nisumay kuchi t'ukuykunasta pichaniña urquniña umaymanta chayraykus sumaq parlarimusani qankuna. Kunan qhawarina imanispachus takimullanqanpuni. Ese es el patujú, también es también es parte de lo que es el escudo nacional. Está ahí el patufú, es símbolo patriótico, es una flor, ¿no? Alguna ya está más chaita sumas y echanquitas. El pasado no me aplastará, tengo las fuerzas para poder volar, ni los golpes del cobarde me callará. Es un nuevo día para recomenzar, el pasado no me aplastará, tengo las fuerzas para poder volar, ni los golpes del cobarde me callará. Soy sobreviviente de la maldad, del terror que tantos años sufrí. Hoy abro mis alas de libertad, tengo mil razones para poder vivir. Soy sobreviviente de la maldad, del terror que tantos años sufrí. Hoy abro mis alas de libertad, tengo mil razones para poder vivir. Siempre hay una luz que brilla, no te apagues nunca, dejes de luchar. Siempre hay alguien que te espera, tu silencio solo te traerá dolor. Aparte de todos los instrumentos que están viendo aquí, porque estás tocando en un instrumento hecho de hueso, ¿no? Ustedes vean si hay similitudes entre sus países, todas esas cosas. Más que todo este pueblo es que consume más producto yuca, ¿no? Todos sus alimentos a base de yuca y otras cosas. Es por eso que digo, las culturas son diferentes dependiendo al territorio donde viven. Eso es cuando empieza a nacer nuevas recetas, nuevos ingredientes, nuevos de todo. Y por eso que la gente cuando va a otro país y no encuentra lo que comía naturalmente, pues le cuesta acostumbrarse, ¿no? Y empieza a tener choques culturales, como dicen hoy en día. Yo creo que eso no debe haber, simplemente hay que razonar, pensar que todos los países tienen su cultura propia y hay que respetarla, no hay que juzgarla, ¿no? Eso es muy importante.
También ellos han hablado de lo que es del maltrato, ¿no? Es muy importante reconocer que hoy en día hay maltrato tanto para mujeres y para hombres. También voy a resumirles lo que yo pienso de y cómo podemos eliminar lo que es el machismo y el feminismo, porque ambos nos están separando a los seres humanos. El machismo nosotros lo creamos como mujeres, somos las primeras machistas y somos las primeras en ser feministas también. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir y buscar la raíz del problema, y la raíz del problema está en el núcleo familiar. ¿Cómo? Desde que nace el niño, ¿quién está a cargo? La madre, ¿no? Va desarrollando, creciendo, ¿quién sigue a cargo? La madre, porque el padre normalmente trabaja fuera de casa, muy pocas veces está en casa. Es la madre quien enseña a la niña y al niño a tener sus valores, su educación, todo, a hacer todo. Pero normalmente las madres enseñan a las mujeres y a los niños no enseñan nada, simplemente decir que un hombre no entra a la casa, que un hombre no llora, que porque un hombre no hace nada, supuestamente simplemente sirve para ir a la calle y trabajar, ¿no? Y a la mujer le hace de hacer de todo. Pues ahí está el error. Ahí tenemos que enseñar tanto al hombre y a la mujer por igualdad, respeto, valores, iniciativa y saber reconocer lo que está haciendo mal. Eso hace hará que cambie tanto en la mujer y en el hombre. Cuando ya sean grandes, ellos van a saber diferenciar y notar qué está mal o qué está bien y alejarse cuando vean algo malo. Porque si nosotros como mayores nos estamos golpeando y los hijos nos están viendo, emulan, aprenden todo lo que estamos haciendo, ellos vuelven a repetir porque piensan que esa es la forma de amar, pero no es la forma de amar, no es la correcta. Entonces, si en una relación no hay amor, sepárense por muchos hijos que tengan, no se queden por los hijos, explíquenle a los hijos que no se aman, que papá, mamá ya no, pero que ellos siempre van a amarlos, que ellos siempre van a protegerlos. Eso hablen con sus hijos y verán que sus hijos van a crecer sanos, no van a pensar que amor es golpes. Es por eso que cuando ya somos grandes queremos solucionar. ¿Con qué? Con aprender defensa personal, con lastimar y con muchas cosas. Y yo creo que el camino correcto no es eso, el camino correcto es enseñar desde abajo, la raíz, hay que buscar el problema, la raíz del problema, eso es lo que pienso con respecto al machismo y al feminismo. No sé si ustedes piensan otra solución, otra manera de eliminar eso, porque acuérdense que nosotros, en llegado un momento, seas feminista, seas machista, vas a querer tener hijos. Entonces, para tener hijos vas a necesariamente hacer una pareja y de una pareja sale una niña, un niño y ese niño o esa niña como padre no vas a querer que a tu hija le golpee y como madre no vas a querer que a tu hijo o hija la golpee. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Razonemos, pensemos un poquito más, ¿no? Eso es lo que puedo comentar con respecto a esta canción. Evidentemente Gardenia pues se luce porque es una buena moza, como decimos nosotros, muy guapa, su voz también. Ya saben que yo no juzgo eso, simplemente voy a lo que nos enseñan los artistas. Kankuna qawarinkichis llaqtamasis imaynatachis paykuna kay bomboswan takiri tokarinku chanta chay imaynatachis tokan kay tulluman ruwasqa flauta hina chayta pukurin qhawarichis imaynatachis wayk'unku mikhuna tukuy imata ruwasqanku chayqa cultura sutiku. Chayman hina ichapis qankuna waq llaqtaspi kikin riqsillankichista imaynatachis ruwanku imaynatachis p'achikunku tukuy ima chayta qhawarinaykichis tiyan. Riqsinkichis chay cosa, más riqsinkichis kunan yachankichikña imaynachus tiyakunku kay suyu Boliviapi. Chantapis qhawarinaykichis tiyan imaynatachus mikhunku. Wakinkuna waqlatuman ripuspa nin chikamillay kay mikhuy imarayku wasiypi waq misk'i mikhuy. Mana chikamillaychu qankuna yachanaykichis tiyan. Sapa cultura respetuyuq kanan tiyan imarayku. Sapa culturapi wajina wayk'ukun, wajinatata ruwakun, chayman hina mikhukunchis imatachus wiñasqanta chay llaqtapi. Waqa llaqtaman rinchis imatachus wiñanku, imatachus uywanku chayta mikhunchis. Chayraykus t'ukurinanchis tiyan.
Chantapish nini kaytaki imaynatachus takimunku mana maqanakunapaq ni warmipi ni qharipi ñawpaqman rinapaq. Chay maqakuna tukukunanpaq. Chanta ama qan warmi ch'inyaychu ni. Mana warmillachu kay kawsaypi maqachikun qharispis wakinkuna warmis maqanku qharista. Chay qharis ch'inmanqa kunku imarayku nuqanchis wawamanta yachachinchis ninchis qhariman waqanchu mana quejakunchu nispa chayta yachachinchis chayraykus ch'inyanku mana chayraykus nimata ninkuchu mana chay kusachu. Chayraykus nini kay kawsaypi warmis qharis kikillantataq sufrinku, kikillantataq ñak'ariypi tiyanku. Chayta nuqanchis qhechunanchis tiyan kay kawsaymanta imayna qhechusunman. Nuqanchis rinanchis tiyan ch'ampaq pata sapinman, yachananchis tiyan imachus kawsasan chay ch'ampata. Chayman hina nuqa t'ukuni warmi kanchis problema. Nuqanchis machistas kanchis, nuqanchista qallarinchis feminista nispa ni nuqanchis qallarinchis. Chayman hina nuqanchis llank'arinanchis tiyan chay llakipi, chay ch'ampapi. Imayna llank'arisunman nuqanchis wawanchis kapuanchis huch'uymanta panchis nuqanchis uywanchis. Hatunya nuqanchis, entonces warmi hina nuqanchis yachananchis tiyan wawasninchis qhari warmi kikin llank'anankuta wasipi, pichanankuta qhari warmi, wayk'unanku qhari warmi, t'aqsananku qhari warmi. Chayta yachachinanchis tiyan respeto, valores, tukuy ima llank'anankuta chayta yachachinanchis. Chayman hina paykuna respetuwan tukuy wiñakunqanku. Amataq wawasninchis ladupi maqanakunachu. Chayta qhawanku kikinta nin mamanchis maqanakun chaycha hinacha sawarakuna. Nuqapis hatun kaspa kikintacha ruwasaq. Chay hinallatataq ruwanku. Imarayku nuqanchis ruwasanchis wawanchis chay khuyakuy ninku. Mana hinachu qankuna mana munakunkichis wawasniykichis ninaykichis tiyan manaña tata mama munakunchu t'akanaqakusqayku. Qankunata munakuyku, qankunata ñawpaqman apasayku nispa wawasniykichis parlarikunaykichis tiyan paykunawan wawas sumaq t'ukunku, sumaq entiendinku chayman hina sumaq wiñanqanku. Si mana chayta ruwankichis hinallapuni wawasniykichis kikinta maqanakunqanku tukuy ima ruwanqanku. Entonces nuqanchismanta kay kawsayta waqtiq kawsay masq'arina tiyan. Chayman hina ñawpaqman warmi hina waq hina llank'ana tiyan. Kay umanchismanta qhechunanchis tiyan chay imaynatachus machista imaynata. Kay kawsaypi huk wawa kananpaqqa warmi qhari tantakun chay warmimanta chay pareja nisuman chay sawarakunku chaymanta huk wawa nasikun. Chay wawamanta wataman nasikun iskay warmi qhari. Qankuna wawasniykichisman munankichis maqanan waq qhari o waq warmi. Chayman hina t'ukurispa nuqanchis yachachinanchis tiyan. Chayllani riman kunan uyarinallapuni. Toda la comida a base de yuca, ¿no? Pescado, yuca, cocinado en hojas de, no sé qué hoja será, pero ahí. Es un nuevo día para recomenzar. El pasado no me aplastará. Tengo nuevas fuerzas para poder volar. Ni los golpes del cobarde me callará. Es un nuevo día para recomenzar. El pasado no me aplastará. Tengo
Ay, con la típica vestimenta, ¿no? El cambio en tus manos, no permitamos que continúe la violencia. Está en manos de todos, no en manos de unos cuantos. Es importante que tanto hombres y mujeres empecemos a cambiar, no por nosotros, por los hijos y por las futuras generaciones, de dejar valores, de dejar principios, de dejar iniciativas, de desconfiar de la gente. A nuestros niños hay que enseñar en muchas cosas. A mí me gustaría hablar de este tema pues ampliamente, tanto con hombres y mujeres, pero lamentablemente, como siempre, yo no quiero alargarme porque si no nadie lo ve el video, pero espero que me entiendan y ustedes también qué cosa pueden hacer para hacer un cambio en sus vidas y en la vida de todos los demás a nivel social, se diría, ¿no? Para eliminar todo lo que es la violencia. A ver, vamos a seguir, ¿qué más dice? Kuna llaqtamas tukurinaykichis tiyan, imatachus ruwaymunankichis, ima yachaytachus qoymunankichis kay hina maqanakus tukukunanpaq. Suma Coniyura debe ser algo de japonés, consejo indígena y no, pero me parece, ¿no? UNICEF para cada infancia. Ahí salen los créditos, directores, David Vela, todas las interpretaciones, todo de la gente que ha participado, ¿no? No sé si han visto las vestimentas que estaban poniéndose las chicas, pues también están hechas por las mismas mujeres de ahí. Todo eso es muy importante que aprendan, ¿no? Por lo poquito que sé yo voy comentándoles, tampoco me sé todo, lo poquito que sé. Espero que las personas que sepan más pues comenten en la caja de comentarios. Y como siempre, voy a dejar el link de Gardeña para que ustedes vayan, se suscriban, comenten, comparten, den like y así sucesivamente vamos a ir viendo sus futuros vídeos de Gardeña, así como de todos los artistas que yo ya tengo aquí vistos en el canal. Absolutamente de todos estoy suscrito y me van subiendo sus vídeos y yo los voy trayendo. Es importante hacer eso porque así van a crecer. Qankunapi llaqtamas uyarisawankichis imaynatachus nimuykich kay Gardeña linninta canalniman saqasqankuna rinaykichispaq suscribikuq qillqarimuq dar like chaskita hina apachiychis karu waqyanikichismi tukuy redes socialesman chayman hina yanapasun qhawarinanchispaq videos musuqkunata imaynatachus apamunqanku chayman hina tukuy kay canalpi videos qhawanchis chay k'altunpi suscribisqa karisani imaray chayrayku sapa dia ashka videos qhawani sino mana qhawasunmanchu kunan kay kamalla waq video kama ama qunqamuychichu mañamuyta ima takiytachus qhawarimunankichis.